millones de personas es la palabra infalible de Dios. Para otros, un documento histórico o literario. Pero, seas creyente o no, es indudable que la Biblia es el libro más influyente de la historia. Y eso lo convierte en algo fascinante. Hola, Mitch Curioso. Aquí Pepe Gatito. Hoy vamos a analizar la Biblia desde la arqueología, la historia comparada y la crítica textual. Vamos a explorar lo que los autores dejaron entre líneas, lo que el tiempo intentó borrar y lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre sus orígenes reales. ¿Sabes que Dios tenía esposa? Que según la Biblia hubo una raza de gigantes sobre la tierra, que existen decenas de evangelios prohibidos por la Iglesia y que la historia de Jesús de Nazaret no debería haber ocurrido como ocurrió. Deja a un lado por un momento lo que crees saber y permítete observar el libro más famoso del mundo como lo que es, un rompecabezas humano, histórico y profundamente misterioso. Bienvenidos al iceberg definitivo de enigmas de la Biblia. Nivel 1. Enigmas bíblicos que todos conocemos, pero siguen sin explicación. El Santo Grial es sin duda el objeto más codiciado de toda la cristiandad, la copa de la que Jesús bebe en la última cena. Poseer el Grial no es solo poseer una reliquia valiosa, es poseer el objeto que validaría toda la historia del cristianismo. Por eso, incluso líderes nazis como Himmler estaban obsesionados con encontrarlo. Pero, ¿existió de verdad? Y si es así, ¿dónde está? El candidato con mayor peso histórico es un cáliz de ágata datado en el siglo I que se encuentra en la Catedral de Valencia. Recientemente, un estudio sugirió que podría ser este otro, el lujoso cáliz de Doña Urraca, que está en León, también en España. Lo curioso es que el Grial como tal no aparece en las Sagradas Escrituras. Mateo y Marcos mencionan que Jesús bebe simplemente de una copa. Lucas, que bebe de dos copas distintas en momentos diferentes, lo que encajaría con el ritual de Pascua judía, en el que se utilizan 4 copas ceremoniales. Pero ninguno describe que utilizase una copa especial, ni por su apariencia externa, ni por su significado espiritual. Realmente existió el llamado Santo Grial. El Arca de la Alianza es el Santo Grial de los misterios del Antiguo Testamento, pero tiene una base histórica mucho más interesante. Muchos creen que el arca era una caja donde vivía Dios, pero la Biblia la describe de una forma mucho más extraña, como un reposapiés. Estrado de los pies de nuestro Señor, dice literalmente. Contenía las tablas de la ley y poseía un poder aterrador. Según las Escrituras, podía secar ríos y derribar murallas, pero también fulminar a quien la tocara sin ser purificado. Lo más misterioso, aparte de su descomunal poder, es que en el año 586 a.C., tras la invasión babilónica, el arca desaparece de la Biblia y de la historia sin dejar rastro. Fue destruida por los babilonios. Lograron ocultarla en túneles bajo el monte del templo, como cuentan algunos. O como dice una teoría bastante curiosa, fue llevada a Etiopía por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. De hecho, en una iglesia etíope, la iglesia de Nuestra Señora de Sion, en Aksum, hay un monje que tiene prohibido salir de una pequeña capilla y cuya única misión en la vida es custodiar el objeto, que ellos afirman que es el arca original, que solamente él tiene permitido ver. ¿Será esa el arca verdadera? La creación del hombre es el primer enigma bíblico con el que te vas a encontrar si lees la Biblia desde el principio. En Génesis 2:7 se dice que Dios creó al hombre a través del barro y le insufló la vida soplando a través de su nariz. Luego, para que no estuviera solo, creó a la mujer a partir de una costilla que le quitó mientras dormía. Muchos cristianos, más o menos 2 de cada 10, creen en este relato de forma literal, que el universo fue creado en 6 días exactos hace 6.000 años, incluido el hombre. Incluso en una Biblia actual cualquiera, como la mía, se dice en la introducción al Génesis, cuando en este libro se habla de la creación del cosmos o del hombre, no se pretende transmitir una verdad científica. Y sin embargo, esta creencia fue la dominante incluso para la ciencia, hasta hace apenas
si los textos son sagrados y divinos, pero a la vez algunos no son científicos. La pregunta es, ¿en cuáles podemos creer y en cuáles no? ¿Dónde trazamos la línea entre lo verdadero y lo simbólico? La Torre de Babel. En el Génesis se narra la historia de la Torre de Babel. La humanidad, unida por un solo idioma, intenta construir una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Como castigo por su soberbia, Dios la destruye, dispersa a los hombres y confunde sus lenguas para que no vuelvan a entenderse. Muchos historiadores creen que el relato se inspira en los zigurats mesopotámicos, como el Etemenanki de Babilonia. Hay que recordar que en el año 586 a.C., Nabucodonosor II, rey de los babilonios, destruye Jerusalén y se lleva a la élite judía cautiva a Babilonia. Allí, los exiliados judíos se encuentran con una ciudad que los deja en shock, una metrópolis tecnológicamente muy superior, llena de edificios y templos impresionantes dedicados a otros dioses, como el Etemenanki. Es la historia de Babel, más bien, un relato de resistencia política y cultural del pueblo judío. Una forma de decir que el gran imperio babilónico y su tecnología punta no eran más que caos y confusión a los ojos de su Dios, el único válido para ellos. La muerte de Jesús. No solemos pensarlo de esa manera, pero el mismo hecho de que Jesús de Nazaret muriese crucificado debió de suponer un shock brutal para sus seguidores. La crucifixión era el castigo más humillante y estaba reservado solo para criminales y rebeldes políticos, pero es que además no encajaba en absoluto con lo que esperaban que pasara. Los discípulos pensaban que Jesús era el Mesías, y no en un sentido solamente espiritual, sino real, un líder elegido por Dios para liberar a Israel del dominio romano. Creían que Dios intervendría de forma tangible para derrotar a sus enemigos, pero eso no sucedió. Es uno de los mayores enigmas bíblicos. ¿Por qué murió si en teoría no debería haberlo hecho? La resurrección de Jesús. Pero según los evangelios, Jesús de Nazaret, después de haber sido crucificado, muerto y sepultado, resucitó. Y la creencia en este hecho es el pilar fundamental de la fe cristiana. Científicamente es un hecho imposible de demostrar o de replicar. Sería, por definición, milagroso. Pero históricamente podemos probar que Jesús volviera de entre los muertos. Ya en la misma época surgieron explicaciones alternativas. Mateo 28:13 menciona que las autoridades judías difundieron la versión de que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo. Se suele mencionar como evidencia el sepulcro vacío, pero históricamente no es nada probable que alguien ejecutado por los romanos en una cruz fuese sepultado en una tumba individual, sino más bien en una fosa común. También está la posibilidad de una alucinación colectiva. Los discípulos, bajo el trauma tan fuerte de la muerte de su líder, al que adoraban con fervor, creyeron verlo vivo sin que sucediese físicamente. Pero por otro lado, si los apóstoles hubieran querido inventar una historia para convencer al mundo, habrían puesto como primer testigo a Pedro, a Juan o a un oficial romano. El testimonio de una mujer no tenía valor en esa época y, sin embargo, presentan a María Magdalena como testigo primero y principal. Este error de marketing de los primeros cristianos es, para muchos historiadores, la prueba de que el relato no fue inventado, sino que refleja un suceso real, sea cual fuera. ¿Qué te parece a ti? Nivel 2. Misterios y enigmas bastante conocidos, pero que no todo el mundo sabe. La sábana santa de Turín. En la catedral de Turín se encuentra custodiado el llamado Santo Sudario, quizá el objeto arqueológico más analizado del mundo. Se trata de un lienzo de lino que muestra la imagen de un hombre con marcas de tortura compatibles con la crucifixión romana, de manera muy similar a cómo el Evangelio de Juan describe la crucifixión de Jesús. El misterio no es solo quién es el hombre que aparece en la imagen, sino cómo
se grabó la imagen misma, ya que no tiene pigmentos, pinceladas ni restos de pintura. Parece una quemadura superficial producida por una radiación instantánea. En 1988, 3 laboratorios independientes dataron la sábana mediante carbono 14 y el resultado fue unánime. Había sido fabricada en el siglo XIV, lo que apuntaba a una falsificación medieval. Sin embargo, nadie ha conseguido explicar cómo se formó la imagen. ¿Es realmente el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret? El jardín del Edén. El relato del Génesis es sorprendentemente específico en lo que se refiere a la geografía del paraíso. Menciona que del Edén salía un río que se dividía en 4, Pisón, Gión, Éufrates y Tigris. Mientras que el Tigris y el Éufrates son reales, los otros 2 han desconcertado a los cartógrafos durante milenios. En los mapas medievales, el mundo era una O rodeada de agua y dividida por una T formada por mares y ríos, con Jerusalén en el centro exacto y el Edén o paraíso terrenal en la cima, como la frontera prohibida de la humanidad, a menudo rodeado por una muralla de fuego. Algunos arqueólogos modernos sugieren que el Edén no era un lugar mitológico, sino un valle real en el noroeste de Irán. Sin embargo, si el diluvio universal ocurrió realmente, como narra la Biblia, la geografía del mundo debió de cambiar por completo, borrando para siempre las huellas del jardín. ¿Es el Edén un lugar físico, real, enterrado en alguna capa arqueológica? ¿Se encontrará alguna vez? ¿O solamente se trata de una metáfora espiritual descrita de forma demasiado exacta? La esposa de Caín. El relato bíblico de Adán y Eva ha generado varios enigmas fascinantes, desde el rastreo genético de nuestros ancestros comunes hasta la evolución de la serpiente como un símbolo de sabiduría antigua, transformada en un icono de transgresión y maldad. Sin embargo, también nos lleva a un agujero de guión desconcertante. Génesis 4:17 nos dice: Caín conoció a su mujer, concibió y dio luz a Enoc. ¿De dónde salió esa esposa de Caín? Si Adán, Eva, Caín y Abel eran los únicos 4 humanos, ¿con quién se casó Caín en la tierra de Nod? La explicación teológica tradicional es que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Se casó entonces Caín con su hermana o sobrina y engendró con ella en una suerte de incesto necesario. Existían otros grupos de humanos no creados en el Edén. Ambas posibilidades son inquietantes. Jesús y María Magdalena. En el Evangelio de Lucas se cuenta que Jesús solía ir acompañado, además de por sus 12 apóstoles, por varias mujeres que lo seguían y que financiaban económicamente su misión. De todas, María Magdalena era la principal y con la que mantenía una relación más estrecha. Pero, ¿cómo de estrecha? En Juan 12:3, María unge los pies de Jesús con un perfume carísimo y los seca con sus cabellos, lo que indica un gesto de extrema intimidad propio de una esposa. Cuando resucita, es a ella la primera a la que se aparece, lo cual es significativo. Y en el Evangelio de Felipe, un texto apócrifo no reconocido por la Iglesia, se cuenta que era su compañera, utilizando la palabra griega para esposa, y se dice literalmente que solía besarla a menudo en su boca. Justamente el manuscrito tiene un agujero en la palabra boca, pero el consenso general es que esa es la palabra. En el siglo I era raro y casi sospechoso que un rabino judío como Jesús fuera soltero y célibe. ¿Fue María Magdalena su esposa? ¿Pudieron llegar a tener descendencia? ¿Ocultó la Iglesia alguno de estos hechos porque no le convenía? La lanza del destino. Según el Evangelio de Juan, un soldado romano atravesó con su lanza el costado de Jesús crucificado para cerciorarse de su muerte. Esa lanza, o al menos su hoja metálica, se convirtió en una reliquia legendaria. Según la leyenda, la sangre de Cristo bañó la punta, convirtiéndola en un objeto de poder absoluto. Se dice que quien la posea podrá guiar el destino del mundo
hacia el bien o el mal, pero si la pierde, se enfrentará a una muerte inmediata. A lo largo de los años, varios emperadores como Constantino, Carlomagno o Federico Barbarroja anhelaron encontrarla y convertirla en su amuleto de invencibilidad. Se dice que el mismo Adolf Hitler, obsesionado con el ocultismo, la confiscó en Viena tras la anexión de Austria y habría muerto pocas horas después de que los aliados recuperaran la reliquia, lo que alimentó aún más la leyenda. ¿Sería verdad que otorgaba poderes sobrenaturales? Hoy en día existen al menos 4 lanzas originales en el mundo, pero nadie sabe cuál es la auténtica, si es que alguna de ellas lo es. Jonás y la ballena. El libro de Jonás en el Antiguo Testamento cuenta una historia alucinante. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, la antigua capital asiria, pero no lo hace y huye en un barco. Como castigo se desata una tormenta y la tripulación, enfadada, lo arroja al mar, donde un gran pez se lo traga. Jonás permanece 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Reza a Dios y el pez lo vomita de nuevo a tierra, vivito y coleando. Después, arrepentido, cumple su misión. La moraleja está clara. La palabra de Dios es tan poderosa que incluso el profeta más patoso logra convertir a toda una gran ciudad. ¿Pudo ocurrir esta historia en la realidad? Si es literal, ¿qué animal pudo ser y cómo sobrevivió Jonás dentro tanto tiempo? En la Biblia se dice pez grande, pero la tradición suele representarlo como una ballena, aunque las ballenas no son peces. Un tiburón blanco o un cachalote también serían capaces de tragarse a un hombre entero. De hecho, hay reportes históricos de marineros que, supuestamente, habrían sido engullidos por cachalotes y rescatados con vida horas después, aunque muy mal heridos por los ácidos gástricos. Pero sobrevivir 3 días, como en el caso de Jonás, sería casi imposible. ¿Tú qué opinas? El bautismo de Jesús. Los 4 evangelios mencionan que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un predicador de la misma época. Pero, ¿te has parado a pensar lo que esto supone? El bautismo es el mayor dolor de cabeza para los primeros biógrafos de Jesús. En el mundo judío, el que bautiza es superior al bautizado, y la ceremonia servía para el perdón de los pecados. Esto plantea un problema lógico, porque el Hijo de Dios, que no debería tener ningún pecado, se sometería a un rito de purificación realizado por un simple mortal. Los estudiosos bíblicos han observado una evolución fascinante. En el Evangelio más antiguo, el relato es bastante crudo y directo, pero conforme pasan las décadas, los demás evangelistas parecen intentar suavizar la escena para proteger la divinidad de Jesús. Mateo añade un diálogo donde Juan el Bautista se resiste diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti». En Lucas el bautismo se menciona solo de pasada, y en Juan el bautismo físico ni siquiera se describe explícitamente. Se centra sobre todo en una paloma divina que se posa sobre Jesús, mientras la voz de Dios surge de los cielos. Para la historia crítica, este evento es probablemente el hecho más real de la vida de Jesús de Nazaret. Es tan vergonzoso para la narrativa de un Dios omnipotente que nadie se habría atrevido a inventarlo. Es lo que los historiadores llaman el criterio de dificultad o criterio de vergüenza. La única explicación a ese suceso embarazoso es que ocurriese realmente. ¿Fue Jesús originariamente un discípulo de Juan el Bautista que acabó superando a su maestro? Si es así, ¿cómo encaja esto con el concepto de su divinidad? Leviatán y Behemoth. En el libro de Job, Dios describe a 2 criaturas que parecen sacadas de una película de fantasía. Behemoth es un coloso terrestre con huesos como tubos de bronce y una cola que se mueve como un cedro. Leviatán, por su parte, es una criatura marina temible. De su boca salen hachas de fuego, de sus narices sale humo, su aliento enciende los carbones, dice, y hace hervir los océanos. Aunque la interpretación tradicional sugiere que son un hipopótamo y un cocodrilo del Nilo, las descripciones
son adaptaciones de monstruos de la mitología de pueblos anteriores, como Lotan en el caso de los cananeos, que simbolizarían el caos primordial. ¿Existieron de verdad estas bestias? ¿Están basadas en algún animal quizá ya extinto? ¿O eran representaciones de fuerzas cósmicas que solamente Dios podía domesticar? ¿Existió Jesús realmente? Es la pregunta más básica que uno podría hacerse leyendo el Nuevo Testamento. Jesús es el centro de todos y cada uno de los 27 libros, los 4 evangelios, las 13 cartas de Pablo, los hechos de los apóstoles. Pero fuera de la Biblia hay muy pocas fuentes que lo mencionen. Solamente lo hace Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, y Tácito, historiador romano del siglo II, ambos muy por encima. ¿Significa eso que no existió? El consenso actual en el 99% de los historiadores serios sobre la Biblia y el cristianismo y judaísmo del siglo I es que, rotundamente, sí existió. Pero con un matiz importante, distinguen entre el personaje histórico Jesús de Nazaret y el Jesús de la fe o Jesucristo, aplicando el criterio de dificultad o vergüenza que veíamos antes. Algunos hechos embarazosos para el cristianismo, como la crucifixión, que era una muerte muy humillante, o el bautismo por parte de Juan el Bautista, porque bautizar a alguien que es divino no tendrían sentido que hubieran sido inventados desde cero si alguien hubiera querido crear una figura idealizada de un Mesías. Solo tiene sentido que sea cierto y el personaje histórico existiera realmente. El Jesús de la fe es otra cosa. Se refiere al Jesús que hace milagros, resucita, multiplica panes y peces y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es imposible probar que exista o que deje de hacerlo. En definitiva, la ciencia confirma al hombre de Nazaret, pero el Cristo de los milagros siempre será cuestión de fe. Vamos con el nivel 3, conceptos que probablemente solo sepas si eres aficionado a los enigmas bíblicos. Los Nefilim. En el Génesis se menciona a una misteriosa raza de gigantes, que es el resultado de la unión entre los hijos malignos o ángeles caídos de Dios y las hijas de los hombres. Se los llamó Nefilim, que quiere decir tanto caídos como gigantes. El diluvio de Noé habría sido, según el Génesis, una operación de limpieza biológica para erradicar esta estirpe de semidioses gigantes que amenazaba con destruir la creación. En el libro de Enoc se desarrolla aún más la historia. Enoc cuenta que esos hijos gigantes sembraron el caos en la tierra, devorando los recursos y a los propios humanos. También corrompieron a la humanidad o a lo que quedaba de ella después de comérsela, entregándoles conocimientos prohibidos, como el arte de la guerra, la astrología o la brujería. Es un texto apócrifo. Fue excluido de la Biblia precisamente por profundizar demasiado en esta idea que la Iglesia consideraba peligrosa. En Números 13:33, los espías israelitas en Canaán dicen haber visto en esta tierra Nefilim, según ellos, hombres de gran estatura, frente a los que literalmente se sentían como langostas. Y tenemos el relato de David contra varios gigantes, el más famoso de ellos, Goliat. No se han encontrado restos arqueológicos de gigantes de 4 metros de altura, como parece sugerir la Biblia, aunque en Siria se pueden ver los restos de un complejo megalítico llamado Gilgal Refaim o Rueda de los Gigantes. ¿Existieron realmente estos descomunales seres? El número de la bestia. El libro final de la Biblia, Apocalipsis o Revelación de Juan, es quizás el texto bíblico más lleno de enigmas, y el más famoso de todos es el del número 666. El Apocalipsis dice que es la marca de la bestia, y añade, el que tenga entendimiento calcule el número, pues es número de hombre. Es uno de los primeros acertijos de la historia, pero ¿qué significa realmente? El 666 ha pasado a simbolizar el mal, el demonio y el anticristo, pero según la ciencia bíblica hay una explicación
más terrenal. En la antigüedad se usaba mucho la gematría, un sistema donde cada letra tenía un valor numérico. Si sumamos las letras del nombre César Nerón en hebreo, el resultado es justamente 666. Y tiene sentido. El emperador Nerón fue el primer gran perseguidor de los cristianos, lo que lo convertía en el anticristo perfecto para la época. Además, 3 veces 6 representaría la imperfección máxima, porque el 7 en la Biblia es un número sagrado, y 3 veces 7 sería el número de Dios. Pero el Apocalipsis también dice que los hombres se quedarían marcados en sus manos y en sus frentes por la cifra de la bestia, a modo de estigmas. ¿A qué se referiría con eso? El Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, nos describe una visión de pesadilla. 4 jinetes terroríficos que desencadenan el juicio final, mares de sangre, estanques ardientes de fuego y azufre, estrellas cayendo del cielo, bestias terribles de 7 cabezas, trompetas, ciudades en llamas. Hay hasta langostas con rostros humanos y colas de escorpión que torturan a los hombres durante meses. Una auténtica película de terror gótico. Pero, ¿por qué tanta violencia? ¿De qué va realmente todo esto? El Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, cuando el Imperio Romano perseguía sin piedad a los cristianos. Utilizó un lenguaje muy simbólico y lleno de códigos ocultos, como el 666 que veíamos antes, para anunciar algo muy sencillo, que Dios destruirá el mal y establecerá un reino eterno. Ha sido interpretado de 1000 formas, como profecía del fin del mundo, como mensaje espiritual eterno, como tratado político o una mezcla de todo. Para mí, el verdadero enigma es cómo pudo un texto tan simbólico y sobre todo tan violento convertirse en la parte final de un libro que habla de amor y de perdón. El mensaje de Jesús en los evangelios, en teoría, es sobre amar al enemigo, perdonar siempre y dar la otra mejilla. Y de pronto, el último libro de la Biblia nos propone venganzas divinas, destrucciones brutales, monstruos, castigos eternos y un Dios que arrasa con todo, espada en mano. ¿Cómo se sostiene eso teológicamente? ¿Y qué dice eso sobre el cristianismo? ¿Quién fundó el cristianismo? Para muchos creyentes, el cristianismo lo fundó directamente Jesús, pero incluso los propios teólogos de la Iglesia lo admiten. Jesús nunca quiso fundar una nueva religión. Él era un predicador judío del siglo I, hablando para otros judíos. No abandonó nunca el judaísmo y su mensaje iba dirigido al pueblo de Israel. Nunca usa la palabra cristianismo, no aparece en la Biblia, y su grupo era visto como una secta dentro del judaísmo. En los evangelios hay frases que parecen anunciar la futura iglesia, como Mateo 16:18, cuando dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la mayoría de los expertos cree que esas palabras fueron escritas décadas después, cuando la comunidad cristiana ya estaba establecida. Jesús de Nazaret fue la base y el fundamento, sin duda, pero el giro radical se debe a otra persona, Pablo de Tarso. La visión de Pablo. Nunca conoció a Jesús y de hecho persiguió a los primeros cristianos, pero según sus propias palabras, tuvo una visión divina que lo llevó a predicar que Jesús era el Mesías resucitado y el Salvador de toda la humanidad, no solo de los judíos. Durante unos 15 años fundó comunidades cristianas en muchas ciudades del Imperio Romano. Entendió que para que el mensaje de Jesús de Nazaret sobreviviera, tenía que simplificarlo y hacerlo accesible para todos. Su oferta era irresistible. La salvación eterna con solo cumplir 10 mandamientos frente a los 613 de la ley judía. Una comunidad cristiana que te ayudaba si te ponías enfermo o eras viuda. Igualdad incluso para las clases más bajas de la sociedad. En Gálatas lo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es tremendo hoy, imagínate en la época, y todo ello sin necesidad de circuncidarse como los judíos, que parece
Jesús enseñó a poner el foco en lo que significaba su muerte y resurrección, algo totalmente diferente. En el nivel 6 volveremos sobre esto y sobre un concepto fascinante, el de reino de Dios. La fuente Q. Existe un libro que nadie ha visto, pero que la mayoría de los estudiosos bíblicos juran que existió. Se le llama fuente Q, del alemán Quelle, que significa fuente. El misterio es este. Sabemos que Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Después, Mateo y Lucas lo usaron como base, copiaron casi todo de Marcos, pero tienen unos 235 versículos que no están en Marcos, casi clavados palabra por palabra. Conclusión, ambos tenían sobre su mesa un tercer documento sobre Jesús, del que hoy no hay ni rastro. Lo interesante de este documento fantasma del cristianismo es que no menciona el nacimiento de Jesús, ni su muerte, ni su resurrección. Se centra únicamente en sus dichos y enseñanzas, como amad a vuestros enemigos, o Jesús dijo, pedid y se os dará. Esto sugiere que la comunidad cristiana primitiva más antigua no estaba interesada en la biografía de un Salvador o Mesías, sino en las palabras de sabiduría de un maestro moral. Seguramente creían en él como modelo de vida y como un profeta con autoridad, pero no pensaban que Jesús fuera Dios, ni que hubiera muerto en la cruz por los pecados de los hombres. Fue la fuente Q eliminada porque ese Jesús filósofo no encajaba con la idea de Jesús Dios que la Iglesia quería vender. El verdadero rostro de Jesús. La Biblia guarda un silencio absoluto y casi sospechoso sobre el aspecto físico de Jesús de Nazaret. No sabemos si era alto o bajo, si tenía el pelo largo o corto. Sin embargo, si tenemos alguna pista, en sus cartas, Pablo de Tarso afirma que es una deshonra para el hombre dejarse crecer el cabello. Siendo Pablo el principal admirador de Jesús, es muy probable que éste llevara el cabello corto y bien cuidado, lo que rompería el mito del nazareno de melena larga que se ha popularizado tanto. Tampoco es probable que tuviese la piel blanca ni los ojos claros, como en algunas películas antiguas. Como Galileo del siglo I, su fenotipo era el de un hombre semita de Oriente Medio, piel morena curtida por el sol, ojos oscuros y barba. Curiosamente, durante los 3 primeros siglos de cristianismo se representó a Jesús sin ella. ¿Quería eso decir que no la tuviera? Pues tampoco. Lo representaron sin barba, siguiendo el ideal de belleza y juventud eterna de los dioses griegos como Apolo, que eran imberbes. Pero a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, los artistas empiezan a buscar una imagen que imponga más respeto y comienzan a representarlo con barba, a la manera de Zeus o de Marco Aurelio. Lo más seguro es que la tuviese realmente, porque para un judío del siglo I estaba prohibido afeitarse la barba. Yo siempre me pregunto, ¿era un hombre atractivo? Siempre tenía muchas mujeres a su alrededor y muchos hombres. En un pasaje de Isaías, supuestamente profético, que se suele aplicar a Jesús, aunque sin nombrarlo, se dice: no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Era un hombre normal de su época, al menos físicamente, tanto que a Judas tuvo que señalarlo con un beso, según las escrituras, porque en apariencia no destacaba sobre los demás. El código secreto de la Biblia. En 1997 se publicó un libro que conmocionó al mundo, El código secreto de la Biblia. En él se afirmaba que el texto original hebreo del Antiguo Testamento contenía una gigantesca base de datos con importantes predicciones sobre el futuro de la humanidad. Utilizando un programa informático, Michael Drosnin, su autor, y el matemático Eliyahu Rives conseguían crear cadenas de letras a intervalos regulares en el texto del Génesis o la Torá, por ejemplo, saltando cada 10, 50 o 100 letras. Al hacer esto, aparecían nombres de líderes mundiales, fechas de terremotos o incluso los nombres de figuras como Isaac Rabin, primer
israelí de la época, o JFK, cruzados con palabras clave como asesino o atentado. Y efectivamente, Isaac Rabin, por ejemplo, había sido asesinado en 1995. Había encriptado Dios decenas de mensajes en los textos sagrados. La Biblia sería, según esto, un enorme puzzle que solo podía ser descifrado cuando la humanidad alcanzara el nivel tecnológico suficiente. La idea es irresistible. Sin embargo, los matemáticos demostraron que, si el texto es lo suficientemente largo, pueden encontrar patrones similares en cualquier libro. Aplicaron el mismo algoritmo a la novela Moby Dick, que trata sobre la caza de ballenas, y encontraron supuestas predicciones igual de precisas, incluyendo la muerte de Lady Di. ¿Casualidad? Quizá lo verdaderamente fascinante sea cómo nuestra mente siempre busca patrones y significados ocultos en las cosas. Nivel 4, con conceptos y enigmas increíbles, como el de los evangelios prohibidos por la Iglesia. Ángeles bíblicamente precisos. Olvídate de los angelitos de mejillas sonrosadas que aparecen en las pinturas renacentistas. La Biblia en realidad nos pinta a los ángeles como seres de pesadilla. Isaías, por ejemplo, describe criaturas ardientes con 6 alas. Los serafines usan 2 de sus alas para cubrir sus rostros por la intensidad de Dios. Su nombre significa literalmente los que arden, lo que sugiere que son seres de plasma o fuego puro. Ezequiel detalla 2 tipos de seres. Los querubines son monstruos cuadricéfalos que tienen una cara en cada dirección, combinando rostros de humanos y de bestias depredadoras, todos mirándote al mismo tiempo para custodiar la gloria de Dios. Están acompañados de los ofanim, ruedas gigantescas entrelazadas, envueltas en fuego resplandeciente, que están completamente cubiertas de ojos en todo su borde. Se dice que eran las ruedas del carro celestial de Dios. Otras veces en la Biblia, los ángeles tienen una apariencia más humana, pero sus actos son aún más espeluznantes, como en 2 Reyes 19:35, donde se relata que un solo ángel extermina a 185.000 soldados asirios en una sola noche para impartir justicia divina. Sí que la impartió, sí. Aunque hoy no lo veamos así, según la Biblia, está claro. Encontrarse con un ángel es encontrarse cara a cara con el puro terror cósmico. Aliens en la Biblia. Hemos hablado de ángeles, pero vamos un paso más allá. Si despojamos ciertos relatos bíblicos de su carácter místico, lo que queda es una serie de encuentros que hoy calificaríamos de UAPs, fenómenos anómalos no identificados, lo que antes llamábamos UFOs o ovnis. El caso más célebre es el del profeta Ezequiel. Su descripción de ruedas dentro de ruedas, que brillan como el metal pulido y pueden moverse en cualquier dirección, como comentábamos antes, sugiere un tipo de propulsión basada en campos como el electromagnético, lo que implicaría una tecnología avanzada. Pero no es el único. El profeta Elías no muere, sino que es extraído de la tierra por un carro de fuego en medio de un torbellino. Una imagen que muchos teóricos del llamado paleocontacto interpretan como un ascenso físico o abducción hacia algún tipo de nave nodriza. Incluso la columna de nube que, según el Éxodo, guiaba a los israelitas por el desierto y que se volvía de fuego por la noche, se comporta de forma inteligente, manteniendo su posición fija y emitiendo señales luminosas muy precisas. Claro, un profeta de la antigüedad nunca diría disco metálico, diría rueda de bronce, como dice Ezequiel. Tampoco diría luces LED, diría ojos resplandecientes. ¿Eran estas nubes y carros en realidad naves interplanetarias, explicadas de la única manera que conocía la gente de la época, con sus propias palabras, bajo una lente religiosa? Los milagros de Jesús. Los evangelios están llenos de milagros. Jesús cura a ciegos y leprosos, hace que los paralíticos caminen, expulsa demonios, multiplica comida y hasta resucita muertos, como cuando devuelve a la vida a Lázaro.
demostraciones de la fe son señales inequívocas del poder de Dios. Incluso fuera de la Biblia, fuentes como Flavio Josefo, del que hablamos antes, en su testimonio flaviano, describen a Jesús como un hacedor de hechos sorprendentes. No dice exactamente milagros, dice cosas que dejaban a la gente con la boca abierta, aunque se discute que este texto sea auténtico. El siglo I en Judea era literalmente un hervidero de profetas, mesías y magos. Algo debió de hacer distinto a Jesús para que destacase tanto entre todos ellos. ¿Qué eran estos hechos sorprendentes? ¿Se pueden explicar hoy? Sobre las curaciones, la ciencia plantea la hipótesis psicosomática. El carisma innegable de Jesús pudo provocar un efecto placebo masivo en una población marginada. En Marcos 1:41, la Biblia dice algo revolucionario. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Para un leproso que llevaba años sin que un ser humano lo acariciara, ese contacto físico era casi un cortocircuito cerebral que podría haber hecho que un sistema nervioso colapsado por el trauma volviera a encenderse. Sobre la multiplicación de los panes, pudo tratarse de un milagro de solidaridad, donde el ejemplo de Jesús movió a la multitud a compartir los panes que ocultaban en sus ropas. Pero no podemos probar nada de esto. No sabemos si hizo milagros o a qué se refieren con esos hechos sorprendentes. Pero incluso aunque no creas en lo sobrenatural, yo creo que es obvio que algo estaba pasando. El nacimiento de Israel. La Biblia presenta a Israel no como un país que surge por azar, sino como una familia que crece hasta convertirse en nación. Todo nace de Jacob, que tras luchar con un ángel es renombrado como Israel, que significa el que lucha con Dios. Tiene 12 hijos con 4 mujeres distintas y cada hijo da nombre a una tribu. Según el relato sagrado descrito en el Génesis, tras siglos en Egipto y la conquista de Canaán, estas familias se repartieron el territorio como un gigantesco puzzle, transmitiéndolo de generación en generación. La realidad histórica es algo distinta. Los historiadores y arqueólogos sugieren que estas tribus eran clanes distintos que ya vivían en la zona. Tenían en común que se dedicaban al pastoreo, que no comían cerdo. Hay evidencia arqueológica de ello, y que vivían en un lugar conflictivo, el actual Israel, amenazados por los grandes imperios. A alguien, en algún momento, se le debió de ocurrir que serían más fuertes si se unían todos. Al inventarse un abuelo común, Jacob, designado por Dios, los escribas obligaron a tribus que antes se peleaban entre ellas a juntarse bajo una identidad común. Se convertían en hermanos de sangre. No fue una familia que se hizo nación, fue una nación que se inventó una familia para poder sobrevivir a los imperios vecinos. Y las escrituras son su acta de nacimiento a posteriori, el primer gran contrato social de la historia. El pecado original. El primer libro de la Biblia, el Génesis, es el primero de la Torá, la ley judía. Sin embargo, en el judaísmo no existe el concepto de pecado original. Para ellos, Adán y Eva, cuando cayeron en la tentación de probar la manzana y todo eso, simplemente cometieron un error, fueron castigados y la vida siguió. Pero para los cristianos, este detalle es crucial. Sin el relato de Adán y Eva, la resurrección, que es el pilar fundamental de la fe cristiana, no tendría sentido. La lógica para ellos es esta. Si Adán no pecó y no introdujo la muerte y el pecado en el mundo, entonces Jesús no tendría de qué salvarnos cuando muere por nosotros en la cruz. Pablo lo explica así en 1 Corintios. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso, aunque muchos cristianos ya no sean creacionistas literales, necesitan que el relato sea verdadero en un sentido simbólico. Necesitan que exista una caída o conflicto inicial, el pecado original, para que la muerte de Jesús no sea un trauma insalvable, sino una redención para la humanidad. Y es que el pecado original es la base de la psicología de Occidente. Lo curioso es que la historia de Adán y Eva no siempre se interpretó así. Para los gnósticos, la serpiente era buena porque les estaba ofreciendo la manzana, el conocimiento o
personalmente. Sin embargo, para la Iglesia oficial era mucho más útil la versión de la obediencia y la culpa. Si naces pecador, necesitas desesperadamente a la Iglesia y sus sacramentos, como el bautismo, para limpiarte. Es duro de decir, pero es el modelo de negocio perfecto. Te venden la enfermedad, el pecado original y a la vez la cura, la redención a través de la misma Iglesia. El enigma de Juan. Para la tradición cristiana, el llamado discípulo amado, el autor del Evangelio de Juan y el autor del Apocalipsis serían la misma persona, Juan el apóstol. Pero los estudios bíblicos modernos lo ponen muy en duda. El Evangelio de Juan es el más tardío de los 4. Se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. Tiene un enfoque mucho más teológico y espiritual que los demás, y posiblemente fue escrito por una comunidad seguidora de ese discípulo amado, no por un solo autor. El Apocalipsis, por otro lado, está firmado por alguien que se hace llamar Juan, pero su estilo literario es muy diferente, mucho más rudimentario, incluso con errores gramaticales que el Evangelio no tiene. La misma identidad del discípulo Juan es enigmática. Nunca se le llama por su nombre en el cuarto Evangelio, pero se dice que en la última cena, el discípulo al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús y tiene un papel muy importante en la muerte y resurrección. ¿Quién era este discípulo al que Jesús amaba tanto? ¿Qué relación tenía exactamente con él? Los años perdidos de Jesús. Los evangelios apenas mencionan la infancia de Jesús y luego saltan de golpe a cuando tiene unos 30 años y comienza su vida pública. ¿Qué pasó entre los 12 años, cuando se dice que Jesús discutió con sabios en el templo, y los 30? ¿Por qué ese vacío de 18 años en su currículum? Según una teoría bastante polémica, podría haber viajado a la India para estudiar el budismo y aprender de los sabios orientales, lo que explicaría por qué muchas de sus enseñanzas, el desapego, la compasión, el reino interno, que casi parece algo zen, resuenan tanto con la filosofía oriental. Una clave la encontramos en Mateo 13:55, cuando los habitantes de Nazaret exclaman: ¿no es este el hijo del carpintero? Parecen totalmente sorprendidos, como si nunca lo hubieran visto antes. Es que había regresado después de pasar mucho tiempo en otro lugar. La explicación más sencilla, y lo que sostienen los historiadores bíblicos serios, es que Jesús simplemente llevó una vida normal trabajando como carpintero, ayudando a su familia y leyendo y estudiando en profundidad las Escrituras, hasta que un buen día tuvo un despertar espiritual y vio claro que su momento había llegado. Pero, ¿fue realmente así? Los evangelios apócrifos. Durante los primeros 300 años de cristianismo no había una sola Biblia, sino que cada comunidad tenía sus propios textos. Para entender la magnitud de todo lo que se quedó atrás, hay que mirar los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, una colección de 13 códices de papiro que fue enterrada en el desierto de Egipto en el año 367 después de Cristo, para evitar que fuera destruida por los obispos oficiales. Veamos 3 de estos evangelios prohibidos, fascinantes. En el evangelio de la infancia de Tomás, Jesús no es el niño bueno de los pesebres, es un niño caprichoso y a veces peligroso, con un poder que no sabe controlar. No solo revive pájaros de barro de forma milagrosa, deja ciego a un vecino que lo molesta y mata a otro niño con el que jugaba. Luego lo resucita, pero de muy mala gana. Tiene que entenderse como un intento de rellenar el silencio sobre la infancia de Jesús, de la que los evangelios escritos siglos antes no cuentan nada. En el evangelio de María Magdalena, esta aparece como la discípula favorita a quien Jesús, después de resucitar, le revela secretos que los apóstoles hombres no conocían. Pedro y otros discípulos no la aceptan y cuestionan que una mujer tenga esa autoridad espiritual, lo que sugiere que el papel de las mujeres pudo ser mucho más importante en la Iglesia, pero fue silenciado. Sin embargo, el texto más incendiario es el Evangelio de Tomás. No narra milagros ni la resurrección, son solo 114 frases de Jesús.
Es un texto peligroso para la Iglesia porque dice que no necesitas sacerdotes ni templos, sino solo conocimiento interno, lo que se llama la gnosis. Por eso es un texto gnóstico. Por ejemplo, dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Esto roza el panteísmo. Si puedes encontrar a Jesús en la naturaleza o en cualquier sitio, ya no es necesario ir a una iglesia o pagar limosnas para estar en presencia de Dios. También dice: lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará. La iglesia se basa en la fe, creer en lo que no ves, en lo que la institución te dice. Pero Tomás habla de gnosis, conocimiento personal. Aquí la salvación no depende de que Jesús muriera por tus pecados, sino de que tú seas capaz de despertar tu propia chispa divina. Ese lo que no tienes del que habla es estar vacío de conocimiento interior. Eso es lo que te mata. El canon es uno de los grandes enigmas bíblicos. ¿Quién decidió qué libros eran palabra de Dios y cuáles eran libros malditos? Fue un ángel bajando del cielo. Según una leyenda medieval, durante el concilio de Nicea, los obispos no se ponían de acuerdo sobre qué libros eran divinos y cuáles eran falsos. Así que colocaron todos los libros, los que hoy conocemos y los apócrifos, sobre una mesa en el altar de una iglesia. Cerraron la puerta con llave y rezaron durante toda la noche a Dios para que los ayudase. A la mañana siguiente entraron y, milagro, los libros verdaderos, los 4 evangelios y el resto del canon estaban perfectamente colocados encima de la mesa, mientras que los apócrifos se habían caído al suelo. Otros creen que el emperador Constantino manipuló la selección para crear una religión que le ayudara a controlar el imperio romano. Según esta teoría, se eliminaron los libros que hablaban de un Jesús demasiado humano o aquellos que daban poder a las mujeres, como el de María Magdalena, para imponer una estructura más jerárquica y autoritaria que le resultase más útil al Estado. Pero la realidad histórica seguramente es mucho más sencilla. Fue un proceso lento que duró siglos. Los líderes cristianos fueron consensuando qué libros eran divinos, basándose en 3 criterios: que fueran muy antiguos, próximos a la época de Jesús, que hubieran sido escritos por apóstoles o personas cercanas a ellos, y sobre todo, que fueran textos que se leyeran en muchas comunidades, es decir, conocidos por el mayor número de iglesias posible. Aquí es donde se caen muchos textos apócrifos, porque eran raros, en el sentido de que solo se conocían en un pueblecito pequeño de Egipto. Todo esto implica que la Iglesia, y con ella la civilización occidental, podría haber sido muy diferente. Volveremos sobre esto en el nivel 6. Nivel 5. Incluye enigmas bastante oscuros, como el del nombre secreto de Dios o el concepto de Jesús extraterrestre. Los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida en las cuevas de Qumran, en Israel, encontró el tesoro arqueológico más importante del siglo XX. Cientos de manuscritos en vasijas de barro. Estos rollos, escritos por la secta judía de los esenios, contienen las copias de la Biblia más antiguas que existen, 1000 años más antiguas que las que teníamos hasta ese momento. Lo curioso es que, mientras algunos libros como el de Isaías son casi iguales, otros, como Jeremías o Samuel en Qumran, son diferentes. Esto prueba que en tiempos de Jesús, la Biblia, el Antiguo Testamento, todavía estaba creándose. No había una versión única y oficial, sino varias versiones circulando a la vez. También se encontró un texto nuevo que no aparece en la Biblia, que habla de una guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que representarían a los propios
no se habla mucho es que el nombre de Jesús no aparece mencionado en ninguno de estos textos. ¿Cómo es posible que los manuscritos más importantes de la época de Jesús no mencionen a Jesús, mientras los evangelios nos pintan a un Cristo que movía multitudes? Los rollos del Mar Muerto, la mayor biblioteca judía de la época, guardan un silencio absoluto sobre su nombre. Esto podría sugerir una realidad histórica bastante incómoda. Para los grupos religiosos más devotos de su tiempo, Jesús de Nazaret pudo haber sido una figura secundaria o incluso irrelevante. El Urim y el Tumim. Mucho antes de las profecías hebreas complejas, los sumos sacerdotes de Israel consultaban a Dios mediante dos objetos misteriosos, los llamados Umim y Tumim. Se guardaban en el pectoral del juicio del sacerdote y se utilizaban para tomar decisiones cruciales del tipo sí o no, como ir a la guerra o declarar la culpabilidad de alguien. Aunque no sabemos exactamente qué eran, la hipótesis más aceptada es que eran piedras o dados sagrados que funcionaban como un oráculo, algo así como una bola 8 mágica de la Edad de Hierro. Se cree que Urim significaba luces o maldición y Tumim perfección o inocencia. El sacerdote hacía una pregunta, agitaba las piedras como si fueran los dados de un juego de mesa y el resultado se interpretaba como la voluntad directa de Dios. Se mencionan en Éxodo 28:30, pero no se han encontrado ningún resto arqueológico de estos objetos. Se cree que esta especie de computadora de piedra primitiva fue destruida junto con el primer templo de Jerusalén, y por eso nunca más se supo de estos objetos misteriosos. Si se encontrasen, el Urim y el Tumim serían una de las reliquias más valiosas del judaísmo antiguo, al nivel del Arca de la Alianza o de las tablas originales de los 10 mandamientos, de las que nunca se ha encontrado tampoco ningún resto arqueológico. ¿Por qué se escribió la Biblia? La tradición religiosa afirma que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o Torá, fueron escritos por Moisés alrededor del año 1400 o 1500 a.C. Sin embargo, hay un problema histórico insalvable. En esa época, el alfabeto hebreo ni siquiera existía. Los historiadores han demostrado que la Biblia es como un collage hecho por partes. Se empezó a poner por escrito de forma seria a partir del siglo VIII a.C., pero el gran impulso ocurrió en el siglo VI a.C. ¿Por qué? En el 587 a.C., los babilonios, liderados por Nabucodonosor II, arrasaron Jerusalén, destruyeron el primer templo construido por Salomón y deportaron a la élite judía a Babilonia, una ciudad mucho más grande y avanzada, como vimos antes. Sin tierra, sin templo y sin rey, corrían el riesgo de ser absorbidos rápidamente por otras culturas y desaparecer para siempre. Entonces se les ocurrió recopilar toda su historia, genealogía y leyes para recordarse a sí mismos quiénes eran. Incluso estando a miles de kilómetros de su hogar, era un mecanismo de supervivencia para que no se borrase su identidad. Es fascinante. La Biblia se escribió para ser una especie de patria portátil hecha de papel en el exilio. También aprovecharon para centralizar el poder. Antes de que se unificaran los textos, en Israel se adoraba a varios dioses, como veremos luego, y había diferentes tradiciones. La redacción final de la Biblia permitió a los sacerdotes de Jerusalén imponer un monoteísmo estricto, un solo Dios, un solo templo y una sola ley. Fue el primer gran ejercicio de branding nacional de la historia. Unificar a tribus judías dispersas bajo una sola narrativa épica que les otorgaba el estatus de pueblo elegido. Y ese estatus dura hasta el día de hoy, con todas sus consecuencias. El nombre secreto de Dios. En Éxodo 3, 13 a 14, cuando Moisés pregunta a Dios su nombre, recibe una enigmática respuesta: yo soy el que soy. Luego, Dios le revela este nombre, escrito con 4 consonantes hebreas, conocido como el tetragramatón.
En hebreo antiguo no se escribían las vocales. Con el tiempo, por respeto y por temor al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, los judíos dejaron de pronunciarlo. Creían que conocer el nombre real de algo te daba poder sobre ese algo. Así que cada vez que un lector judío encontraba el tetragramatón, decía en su lugar Adonai, que quiere decir el Señor, o simplemente Hashem, el nombre. Pasaron los siglos y al dejar de decirse, la pronunciación real se perdió. Incluso en la Biblia que yo tengo lo llaman Señor o Yo Soy. Los nombres Yahvé o Jehová son solo dos posibles interpretaciones o aproximaciones, manteniendo esas 4 consonantes, que son lo único que conocemos, pero nadie conoce con exactitud el nombre de Dios. Poseer el nombre sería como poseer la llave del software del universo. Quizá por eso la Biblia lo guarde con tantísimo celo. Jesús extraterrestre. En la Biblia se relata cómo Jesús de Nazaret hace milagros y domina la materia. Cura, resucita, camina sobre el agua, multiplica panes y peces, controla el clima, desaparece y aparece tras la resurrección, atraviesa paredes, desciende y se encarna en forma humana y asciende al cielo en presencia de testigos. Él mismo revela en Juan 18:36 que mi reino no es de este mundo. Si fueras un antropólogo del futuro sin ningún tipo de prejuicio religioso y leyeras los evangelios como relatos históricos despojados de toda religiosidad, verías a un ser con origen fuera de la tierra que adopta forma humana temporalmente, con una misión a veces incomprensible, un mensaje y una tecnología o poder inalcanzable, y que promete regresar a este planeta. Literalmente, un visitante de otro mundo que vino a cambiar el curso de la historia. Naturalmente, podemos tomar esta idea a broma y probablemente sea un disparate, pero piénsalo por un momento. Si un astronauta viajara a una civilización interestelar o consiguiera transportarse 2000 años al pasado con un botiquín moderno y un iPhone, seguro que lo llamarían Dios. Es posible que el mayor milagro de la historia sea en realidad el mayor contacto extraterrestre jamás documentado. ¿Quién fue Moisés? Para el judaísmo, Moisés es la figura central, el profeta que liberó a los esclavos de Egipto, recibió la ley en el Sinaí y fundó la identidad de Israel bajo un solo Dios. Sin él, la Biblia no existiría. Sin embargo, el propio Moisés existió de verdad. No hay registros históricos de un esclavo que humillara al faraón, ni rastros arqueológicos de un grupo de 600.000 personas vagando por el desierto durante 40 años, algo que debería haber dejado algún tipo de resto. La arqueología plantea una conexión inquietante con el faraón Akenatón del siglo XIV a.C., también llamado el faraón hereje. Akenatón protagonizó la primera revolución monoteísta de la historia, cuando prohibió todos los dioses egipcios para instaurar el culto únicamente a Atón, el dios solar. Fue considerado un hereje. Tras su muerte, Egipto restauró el politeísmo y borró por completo su memoria. La hipótesis sugiere que Moisés pudo ser un sacerdote o noble, seguidor de Akenatón, o incluso el mismo Akenatón. No tanto un mago de barba blanca, sino más bien un revolucionario político que tras el fracaso de la Reforma huyó con un grupo de seguidores, llevándose consigo la idea de un Dios único e indivisible. Las similitudes son asombrosas. El nombre Moisés es de raíz egipcia. Mose significa hijo de, y el Salmo 104 de la Biblia es casi una copia literal del himno al sol de Akenatón. Esto sugiere que el Dios de Israel, y por extensión el Dios cristiano, podría ser el fantasma de una religión egipcia prohibida que sobrevivió en el desierto, transformando una derrota política en la religión más influyente del mundo. El primer hereje. Si lo piensas, es completamente absurdo
aunque estemos totalmente habituados a ello. No resulta rarísimo que en el libro más importante para el cristianismo, más de la mitad se dedique exclusivamente a hablar de asuntos judíos y de la historia de Israel. ¿Qué le importa el pueblo de Israel a un cristiano de Guatemala o de Portugal o de España, por ejemplo? Porque un cristiano lee y acepta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, de hecho, la Biblia para los judíos. Habla de conquistas territoriales en Palestina, genealogías de tribus semitas, rituales y profecías hebreas, y hasta leyes judías sobre qué tipo de marisco no se puede comer. Es una historia nacionalista hebrea, porque forma parte entonces del libro sagrado cristiano. En el siglo II hubo un líder cristiano llamado Marción que propuso algo bastante lógico: eliminar el Antiguo Testamento. Decía que el Dios de Israel, vengativo y nacionalista, exclusivo para los judíos, no era el mismo que el Dios de Jesús, bondadoso y universal. Tiene cierto sentido, ¿no? Pues la Iglesia declaró a Marción hereje. ¿Por qué? Porque si cortaban con el Antiguo Testamento, Jesús se convertía en una especie de mago que aparecía de la nada, sin contexto. Pero Isaías 53:5 describe a un siervo que sería herido por nuestras rebeliones y llevado como un cordero al matadero. Para los judíos es Israel, pero para los cristianos se refiere a Jesús de Nazaret. La Iglesia cristiana no solo no podía romper con el judaísmo, necesitaba el Antiguo Testamento para poder decir: Jesús no es un invento ni sale de la nada, es el cumplimiento de una profecía de hace 2000 años. Ya no eran los judíos los que heredarían la tierra, sino los cristianos. Pablo de Tarso resultó clave en este nuevo enfoque y lo resumió de esta manera en Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham. 2 por 1. Se hizo una especie de copy-paste metafísico, donde el pueblo elegido pasa de ser una etnia judía a una religión universal. Y eso lo cambió todo. Nivel 6. Con las teorías bíblicas más peligrosas, como el concepto de resurrección multidimensional. La esposa de Dios. Aunque durante milenios se nos ha enseñado que el Dios de la Biblia siempre fue un único Dios y la Biblia condena constantemente la adoración a otros dioses, la realidad pudo ser bien distinta. Algunos hallazgos arqueológicos en lugares como Kuntiyet al-Rud, en la península del Sinaí, han revelado inscripciones del siglo VIII a.C. que dicen: te bendigo por Yahvé de Samaria y por su esposa Asherá. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que en ciertas comunidades antiguas, Yahvé y Asherá, una poderosa diosa de la fertilidad y del amor sexual, eran adorados juntos como una dualidad inseparable, marido y esposa, rey y reina del cielo. Según los expertos, tras la caída de Jerusalén, los escribas bíblicos censuraron la parte femenina. En el segundo libro de los Reyes se relata cómo los israelitas eliminaron todo un panteón de dioses, porque eran politeístas en su origen. No solo queman la imagen de Asherá, sino también la de Baal, otra importantísima deidad de la época, entre muchos otros dioses. Este vacío femenino de lo divino solo se llenará en parte cuando los cristianos, herederos de estas creencias judías, nombren a María, Madre de Dios, en el siglo V de nuestra era. Pero eso es otra historia, y aún así nunca la nombran diosa. El verdadero enigma para mí es este: si los israelitas eran politeístas y se adoraba a todo tipo de dioses, cuando hoy en día decimos creo en Dios, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? ¿Y por qué a ese y no a otro? Shem HaMeforash. Si el tetragramaton que antes vimos era el nombre sagrado de Dios, el Shem HaMeforash, según los místicos judíos, sería el algoritmo divino, algo así como el código fuente de la realidad. Este código no se encuentra escrito en la Biblia directamente, sino que se extrae mediante una técnica de cifrado, sobre
científicos judíos, el Shem HaMeforash no es para ser rezado, sino para ser ejecutado. Se cree que esas 72 letras o frecuencias son las que sostienen las leyes de la física y que su correcta manipulación permite alterar la materia, el tiempo y la vida. Parece algo increíble, pero en realidad hoy los científicos están convencidos de que el universo es, ante todo, información y siguen buscando una teoría que unifique y que dé sentido a todo. Es la frontera final donde la teología se convierte en informática cuántica, la creencia de que el universo es un programa y el Shem HaMeforash es su clave de administrador, el login de Dios. El reino de Dios. Jesús hablaba constantemente del reino de Dios, pero ¿a qué se refería? La mayoría de expertos actuales en el Jesús histórico, como John P. Meyer, sacerdote católico especializado en el análisis de los evangelios, coinciden en que Jesús anunciaba la llegada inminente de un reino divino real en la tierra. Su reino de Dios no era un lugar en las nubes al que vas cuando mueres. En el contexto del judaísmo del siglo I, con los israelitas oprimidos dentro del Imperio Romano, este reino significaba la expulsión de los ocupantes romanos y la restauración de Israel. Era un concepto profundamente político, un cambio de régimen donde los pobres serían saciados, los oprimidos gobernarían, solo los judíos porque para eso eran el pueblo elegido, y la tierra volvería a ser una utopía de donde brotaría leche y miel. Sé que resulta difícil de creer, pero la clave es esta. Si el reino de Dios hubiera sido un concepto únicamente espiritual sobre portarse bien e ir al cielo, a los romanos les hubiera dado exactamente igual. Lo consideraban peligroso porque era un proyecto de soberanía política y abundancia material, un proyecto apoyado por Dios, sí, que iba a bajar del cielo a ayudarlos de un momento a otro, pero un proyecto político, real y tangible. Cuando Jesús decía, venga a nosotros tu reino, sus oyentes no pensaban en una salvación metafísica, sino en una liberación física. Creían que, en un momento dado, el cielo se abriría y una fuerza física imparable barrería a las águilas de Roma de un plumazo. Sin embargo, tras el shock de la muerte de Jesús y el hecho de que ese reino tangible no llegara, la iglesia primitiva, liderada por Pablo, tuvo que realizar un ejercicio de reinterpretación intensa para poder explicarse lo que había ocurrido. Esto se ve claramente en la frase «Mi reino no es de este mundo» del Evangelio de Juan, escrito hacia el año 100 después de Cristo, mucho más tarde que el resto de evangelios. Refleja esa realidad tan dolorosa. Jesús no había regresado y el reino de Dios no se había instaurado físicamente en la tierra. De hecho, en el año 66 después de Cristo, el pueblo judío se rebela contra Roma, convencidos de que Dios los ayudará. Pero el resultado es que el Imperio Romano los aplasta y en el año 70 destruyen Jerusalén, incluido el templo. El reino tuvo que reconvertirse de una revolución política inminente a ser un reino interior o un estado del corazón, una promesa para la otra vida. Esta espiritualización permitió que el cristianismo sobreviviera dentro del Imperio Romano, porque ya no representaba una amenaza sediciosa, pero en esa transformación se convirtió en algo mucho más poderoso y global, en una religión, una promesa de vida eterna para toda la humanidad. El efecto mariposa del canon. Seguro que sabes lo que es el llamado efecto mariposa. Es un concepto de la teoría del caos que describe cómo pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar grandes diferencias y resultados inesperados a largo plazo. También hemos comentado en niveles anteriores cómo la Iglesia fue seleccionando los libros del Nuevo Testamento en base a diferentes criterios a través de los siglos. Pues lo que yo te propongo, y esto es una teoría propia, mi aportación a este iceberg, es que un pequeño cambio en la votación de aquellos obispos del siglo IV habría creado una civilización occidental completamente diferente a la que conocemos
si ese filtro de selección se hubiera movido, aunque solo fuera unos milímetros, el impacto en el siglo XXI sería colosal, sobre todo en tres áreas clave. 1. La estructura del poder. Si hubiera entrado el Evangelio de Tomás, si el canon hubiera incluido el mensaje de «El reino está dentro de ti, no necesitas templos», la Iglesia Católica nunca se hubiera convertido en la institución política y económica más importante de la historia. Ni monasterios, ni catedrales, ni cruzadas, ni el Vaticano. Más aún, el concepto mismo de autoridad en Occidente sería mucho más individualista y mucho menos jerárquico. 2. Si hubiera entrado el Evangelio de María Magdalena, en el que María es la líder espiritual que incluso consuela a los apóstoles hombres cuando estos tienen miedo, las mujeres habrían sido obispos y papas desde el año 300. Y no solo eso, la mujer tendría un papel aún más importante en la sociedad. 3. La relación con el cuerpo, el placer y la culpa. El Nuevo Testamento entiende los placeres de la carne como el principal enemigo del espíritu. Sin embargo, evangelios como el de Tomás o el de Felipe sugerían que el cuerpo es solo una ropa que nos ponemos. Si el cuerpo es solo un traje temporal, lo que hagas con él, sexualmente hablando, sería irrelevante para Dios. De hecho, en el Evangelio de Felipe se habla de la cámara nupcial como el sacramento más elevado. Esto sugería que la unión física entre el hombre y la mujer era para ellos un reflejo directo de la unión de Dios con el alma. Si se hubieran incluido, en vez de considerar el sexo como algo sucio, que solamente se tolera para tener hijos, la visión de San Agustín que dominó el canon, lo veríamos como una herramienta de meditación y conexión divina. La Iglesia no hubiera dedicado siglos a legislar sobre lo que hace la gente con su cuerpo o a culpabilizar a los niños diciéndoles que si se tocan llora la Virgen María, porque su interés habría estado exclusivamente en la mente, el espíritu y el conocimiento propio y divino. ¿Crees que una sociedad así sería mejor o peor? La resurrección multidimensional. La resurrección ya es un misterio en sí mismo, como comentamos en el nivel 1, pero si leemos con detalle la Biblia, este hecho plantea otro enigma aún más impresionante, que une la teología con la física de altas energías o incluso con la teoría de cuerdas. Tras la muerte de Jesús, los textos describen algo todavía más extraño que un simple cadáver que vuelve a la vida o que un espíritu. Es una entidad físicamente imposible. Según Lucas, no tiene carne ni hueso, pero puede ser tocado y comer pescado. En Juan 20:19 se aparece a los discípulos estando la puerta cerrada con llave. Es capaz de atravesar las paredes y a la vez, poco después, puede solidificar su materia a voluntad para que Tomás palpe la herida de su costado. No solo manipula la materia, también el tiempo. En el momento en el que los discípulos de Emaús lo reconocen al partir el pan, él desaparece instantáneamente. Puede estar en varios sitios al mismo tiempo, como saltándose fotogramas de la realidad. Y la tradición dice que, después de morir, Jesús bajó a los infiernos a rescatar las almas de aquellos que murieron antes que él, como Adán o Moisés. Su victoria en el año 33 después de Cristo cambiaría entonces el destino de personas que murieron en el 1500 antes de Cristo, rompiendo la cadena de causa y efecto. Esto ha llevado a algunos estudiosos a plantear que la resurrección no fue solo biológica, sino el paso de Jesús a una forma de existencia multidimensional, un cuerpo que puede interactuar con nuestra realidad física, pero que ya no está sujeto a sus leyes, como la gravedad, la materia o el tiempo. ¿Estaba Jesús de Nazaret rompiendo las leyes de la física, o más bien demostrando que conocía unas leyes mucho más profundas que las nuestras? Si el cielo finalmente existe, tal y como lo relata la Biblia, es simplemente una dimensión superior desde la que se puede entrar y salir de nuestro mundo con un salto de fe